Buenos días, padres de familia. Soy la maestra Diana. El día de hoy voy a hablarles acerca de un tema que tiene mucho debate en nuestro nivel preescolar y que es de su interés. ¿Se debe enseñar a leer y a escribir en el preescolar? Esa es la pregunta que siempre se hacen, que siempre tienen inquietud. Nosotros tenemos un programa, este es nuestro programa. Les voy a leer lo que dice nuestro programa. Nuestro programa dice: se pretende la aproximación de los niños a la lectura y a la escritura a partir de la exploración y producción de textos, como acercamiento a la cultura escrita. De ninguna manera se espera que los niños egresen de este nivel leyendo y escribiendo de manera convencional y autónoma. Estos son logros que se espera que se consoliden hacia el segundo grado de primaria. Les explico este referente teórico para que no haya confusión o que yo estoy inventando algo. Claramente nos dice que sí debe de haber un acercamiento. Este acercamiento sí lo trabajamos con ciertas actividades. Pero lo que es fundamental es el desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque el lenguaje oral es el que nos va a permitir comunicarnos. Cuando un niño entra al preescolar y su lenguaje no es claro, hay mucha confusión para satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo cuando quiere ir al baño, cuando quiere tomar agua. Si su lenguaje no es claro, nos cuesta trabajo entenderles. También el lenguaje va a permitir la socialización, el que comparta sus aprendizajes, el que tenga nuevos amigos, el que se integre al grupo. También el lenguaje va a hacer que el niño regule su conducta, que ya no sea a través del llanto satisfacer sus necesidades, como por ejemplo si quiere un juguete, que hable con sus compañeros y que les pida: por favor, préstame el juguete, dame el juguete. Es muy importante favorecer el desarrollo del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque esto le va a dar una seguridad emocional al niño. Nosotros en preescolar realizamos muchas actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje oral. En preescolar diario cantamos. ¿Por qué? Porque esto favorece muchas cosas. Despierta la conciencia fonológica, el escuchar los sonidos, aumenta el vocabulario, le da fluidez en el lenguaje. La lectura de cuentos nos permite un acercamiento hacia la lectura escrita, también que despierten el interés. Todas estas actividades, ¿qué pretenden? Pretenden desarrollar la conciencia fonológica en el niño, es decir, que los niños vayan identificando las sílabas con los sonidos de las letras a manera de juego. Por ejemplo, cuando cantamos Las gotas de lluvia, cuando cambiamos a A toda la canción, cuando la cambiamos con E. ¿Qué va haciendo? Despertando la conciencia fonológica en los niños. También es importante que nosotros nos detengamos a pensar cómo aprendimos a hablar. Para aprender a hablar nos llevamos casi 2 años y medio a 3 años. Primero empezamos balbuceando, emitiendo algunos sonidos. Después ya decíamos sílabas, las repetíamos sin un control. Después, poco a poco, empezamos a decir mamá, papá. Después ya agua, vamos incorporando otras palabras. Como al año y medio, ya decimos dame agua. A los 2 años y medio, ya vamos tratando de realizar frases pequeñas, cortas. Dame agua, por favor. Así como es el proceso del lenguaje,
de adquisición del lenguaje, así es el proceso de lectoescritura. Es un proceso que lleva un periodo de tiempo. Es muy importante que nosotros respetemos esos tiempos. Nosotros en preescolar trabajamos ciertas actividades que hagan que despierten el interés en el niño, por ejemplo, el crear una receta. La escritura me sirve para recordar algo. Que hagan la lista del súper. Voy a ir anotando y va a tener una función que la lleve al mercado y yo vaya tachando lo que ya compré. Al realizar una carta, enviarle un mensaje a algún amigo, el dejar un recado en casa. Para los niños es emocionante el conocer el significado que tiene la escritura. Antes de centrarnos en que los niños realicen las grafías y empiecen a escribir de manera convencional, debemos de tomar en cuenta que el niño debe de aprender a tomar el lápiz de manera correcta. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a que sus grafías sean claras. Es muy importante que trabajar el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un niño no pronuncia bien una palabra, por consecuencia no la va a escribir bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el niño dice cubredoca, va a escribir el niño cubredoca, porque cuando él lo está pronunciando, así lo está identificando. Entonces, son aspectos que nosotros, antes de comenzar el proceso de lectura y escritura, debemos de tomar en cuenta. Mi niño ya sabe tomar el lápiz, su lenguaje ya es más claro, ¿qué se le dificulta? Es muy importante que los niños aprendan a dibujar. ¿Por qué? Porque el ejercicio de dibujar les va a permitir a los niños que ellos desarrollen su motricidad fina. Igual, para empezar a dibujar es un proceso. Primero hacen rayas. Después ya sus garabateos son más controlados. Después ya empiezan, sus dibujos ya empiezan a tomar forma. Ya empiezan a agregar otros colores hasta llegar a dibujos de manera convencional. Por eso es tan importante que nosotros permitamos a los niños realizar las actividades como ellos puedan. ¿Por qué? Porque así lo estoy dejando que él explore parte de su proceso. El colorear. En preescolar se trabaja mucho el colorear. ¿Por qué? Porque estimula la creatividad, porque hace que los niños se centren en periodos de atención prolongados, y esto a la vez desarrolla la motricidad. Es muy importante también que trabajemos el nombre propio. ¿Por qué? Porque regularmente estas grafías son las que el niño utiliza para empezar a formar otras palabras. Y también el permitirle al niño jugar en casa o cuando vayamos en la calle con los anuncios, que el niño vaya viendo Coca-Cola, Lala. ¿Por qué? Porque son los referentes que él tiene para después comenzar en su proceso. Para que los niños se consoliden en la escritura también pasan por etapas. Primero están en la etapa primitiva, donde los niños realizan sus grafías sin control, pero ya quieren expresar algo. Después está la presilábica, donde los niños empiezan a tomar letras de su nombre o hacen grafías o símbolos, pero aunado a esto le agregan un dibujo. ¿Para qué? Para reforzar el significado de la palabra. En la etapa silábica, los niños ya empiezan a tomar letras de su nombre para formar palabras. Por ejemplo, aquí café, mesa. En la etapa silábica, ya empiezan los niños a tratar de asignar a cada sílaba una letra. Y en la alfabética, los niños ya empiezan a escribir de manera convencional, pero claro, todavía hay detalles como faltas de ortografía. Acá dice, hoy fuimos al parque. ¿Por qué? Porque
el niño ya despertó su conciencia fonológica, pero apenas va a aprender las reglas gramaticales. Para enseñarles a leer y a escribir hay muchos métodos. Hay método silábico, método fonético, método global, método ecléctico, método de los 20 días, método de Doman, analítico, el onomatopéyico, pronales, en fin, una gama muy amplia. Pero a veces, ¿qué pasa? Cuando el padre quiere enseñar a leer y a escribir como a él lo enseñaron, a la mayoría de los adultos nos enseñaron a leer a través del método silábico. Así como todo va evolucionando en el sistema educativo, los métodos también van evolucionando. Los docentes a veces hay una confusión cuando los padres de familia empiezan a acercarlos a la lectoescritura de manera silábica y los docentes en el aula están trabajando el acercamiento con otro método. Es ahí donde existe ese choque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la maestra está trabajando a través del método global o pronales, que es tomar en cuenta la palabra, y en casa le están enseñando las sílabas, va a haber un choque. O por ejemplo, cuando les enseñan primero el alfabeto, es muy diferente el sonido de las letras a el nombre de la letra. Por ejemplo, S, y suena S. Yo los invito, para evitar esas confusiones, a acercarse al docente, preguntarle cómo puedo apoyar a mi hijo. ¿Para qué? Para que se le dé el acompañamiento adecuado. Por ejemplo, si vamos a trabajar un alfabeto, que el niño en casa y en la escuela asocien la misma. Por ejemplo, si en casa le dicen escribe la P porque su papá se llama Paco, escribe la P de Paco, pero en la escuela, la maestra le dice no, escribe la P de papá. Como los niños apenas están empezando en este proceso, estas actividades o estas tareas como que debemos de acordar. Se les hace una invitación para que respeten el proceso de cada niño, se acerquen al docente, pregunten cómo están sus niños en las otras áreas antes de comenzar el proceso de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque todo es un desarrollo integral. A veces nos centramos tanto en que queremos que el niño aprenda a leer y a escribir, cuando, por ejemplo, su motricidad gruesa es muy deficiente. El niño no puede correr o brincar obstáculos con 2 piernas, no puede atravesar una barra de equilibrio. Entonces, esa es mi invitación. El no desesperarnos, no adelantarnos. No entiendo todavía por qué siempre nos queremos adelantar a que los niños aprendan a leer y escribir. Lo entendería si a lo mejor cuando entran a la primaria los avanzan de grado o pasan ese tipo de actividades, pero como lo decía el programa, por eso se los quise leer, hay un periodo hasta el 2º año de primaria, es como el límite. ¿Por qué? Porque es un proceso, papás. Entonces yo los invito a que se acerquen a su maestra y comenten cualquier duda. Eso es todo. Espero que les haya servido esta información y hasta luego.